Es jueves 20 de mayo, la edición de El Comercio TV en la mañana llega a nuestras pantallas. Y con un sol precioso ya les recibimos, por supuesto, a quienes se suman a nuestra sintonía. Bienvenidos. Hay que mandarles un abrazo, desayunen rico. La mañana por lo menos se pinta realmente bien. El Comercio ya llegó en su edición impresa. Ahí lo estamos viendo. Usted lo puede pedir a su voceador o en diferentes sitios de abasto. Los títulos del Comercio dicen: base mínima de capital se exigirá a la pequeña cooperativa. Más del 50% de grupos vulnerables han sido ya vacunados. Lazo: ya no hace falta caudillos para imponer su voluntad. Las playas se abrirán para este feriado y Quito tiene nuevas reglas desde mañana. Otros cantones alistan medidas. Principales títulos que tiene Diario El Comercio: 115 años de credibilidad en el Ecuador. Pídalo a su voceador o en su sitio de confianza. Y el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales al presidente electo Guillermo Lasso y su vicepresidente Alfredo Borrero. En este contexto, Lasso cuestionó la posible creación de una comisión de la verdad para revisar los casos judiciales del correísmo. Al respecto, dijo que eso sería la desviación más perversa que se le puede dar al sufragio. Es el fin del trabajo del Consejo Nacional Electoral CNE en las elecciones generales del 2021, que lo sella con la entrega de credenciales a Guillermo Lasso como presidente y Alfredo Borrero como vicepresidente. Atrás quedan las descalificaciones de quienes pretendieron inscribir candidaturas al margen de la ley, las de aquellos que deslegitimaban el proceso afirmando la existencia de supuestos fraudes. El resultado: elecciones exitosas que hoy son ejemplo para todo el continente y fueron reconocidos como transparentes e imparciales por distintas misiones internacionales de observación electoral. En un emotivo discurso, Guillermo Lasso agradeció a su familia presente en el acto por el apoyo entregado. Que haré todo lo humanamente posible para estar a la altura de tan soberano encargo. Para, sin dar más vueltas, referirse al mandato del correísmo. Durante más de 10 años, muchos ecuatorianos vivimos con miedo al autoritarismo. Nos sentimos agredidos, intimidados y arrinconados. Lasso citó reformas efectuadas en ese tiempo para perennizarse en el poder. Para reelegirse indefinidamente. Nos hablaron de quedarse por décadas. Cuestionando acuerdos que le habían ofrecido con el pretexto de la gobernabilidad. Un trueque de votos para obtener beneficios judiciales sería la desviación más perversa que se le puede dar al sufragio. Abriendo los brazos para recibir a todos los sectores políticos. Quien no haya usado el poder para perseguir, que no tema. Quien no haya permitido que se produzcan excesos, pues que no tema. Quien no haya cometido actos de corrupción, no tema, no tema. Aquello que creen que es persecución es simplemente la luz ciega de la justicia independiente que a partir de ahora empieza a brillar en todo el Ecuador. Informó Héctor Romero. Diana Tamaín, presidente del Consejo Nacional Electoral, y el consejero José Cabrera dicen estar dispuestos a acudir a la Asamblea Nacional a rendir cuentas. Esto tras el anuncio de la titular del Legislativo, Guadalupe Llori, de llamarles a juicio político. Un peso de encima se quita el Consejo Nacional Electoral, una vez que oficialmente culminó el proceso con la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente. Sin embargo, se avisora un dolor de cabeza que tendrán que soportar. ¿Prepararse para un posible juicio político como ya lo ha anunciado la presidenta de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de fiscalizar los actos de todos los funcionarios públicos y para mí será una oportunidad y para la función electoral de demostrar una vez más la transparencia con la que se trabajó y que ha sido reconocido a nivel internacional. El consejero José Cabrera se suma al punto de vista de la presidenta Diana Tamaín, a quienes al parecer ese posible llamado juicio político
no les quita el sueño. Nosotros estamos preparados para todo, somos funcionarios públicos y tenemos la obligación de rendir cuentas. Si nos llaman a la asamblea, estaremos a las órdenes. Sin embargo, les llama la atención que Guadalupe Llori, actual presidenta de la Asamblea Nacional, en días pasados les felicitó por la gestión efectuada y hoy quiere removerles de su cargo. Son cosas de la política. Son cosas de nuestra política, ojalá algún día cambiemos. Además, en la agenda del Legislativo está prevista la censura y posible destitución de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral y Defensor del Pueblo, informó Héctor Romero. Y como una de las obras más importantes que realizó el presidente Lenín Moreno, resaltaron los miembros del Gabinete Social a los aportes que el gobierno hizo en este sector. Destacaron que actualmente 1.5 millones de familias forman parte de la red permanente de bonos. El fortalecimiento de las políticas públicas y proyectos en materia social fue destacado por parte del gabinete sectorial del presidente Moreno. Las 10 instituciones que integran este sector explicaron que los aportes de cada una de las ramas han sido en favor de las personas en situación de vulnerabilidad. Hemos elaborado una estrategia de protección social que aborda los principales elementos para garantizar derechos fundamentales para la población y que involucra políticas públicas que deben sostenerse en el tiempo para que se alcance una real mejora de las condiciones de vida de las personas que han sido fuertemente afectadas por la crisis. Julio Recalde, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, dijo que durante estos 4 años se lograron cifras récords en la construcción de viviendas, lo que ha generado más de 747.000 plazas de empleo y más de 125.000 casas entregadas. Nunca antes en la historia del país se han construido tantas viviendas como en este gobierno. 146.000 viviendas, 125.000 viviendas entregadas y otras que están en proceso de construcción que van a ser entregadas en los próximos meses. Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social destacaron que 1.5 millones de familias ahora son parte de la red permanente de bonos. Esta red no solamente en bonos permanentes, sino en bonos emergentes, con estrategias como las 4 fases del bono de protección familiar, el bono Galápagos, el pago de contingencia por contracción económica, el bono de apoyo nutricional, entre otras estrategias y bonos que permitieron atender a familias que estaban en pobreza, que estaban en vulnerabilidad y que no eran parte de ninguna red ni de bonos y de pensiones. Los ámbitos de cultura, educación, deporte, derechos humanos, salud, también resaltaron los avances que el actual gobierno deja, destacando las cifras de prevención en femicidios, el manejo de la pandemia, la implementación de recursos en los hospitales públicos y el alcance en el plan de vacunación, que según indicaron, se deja garantizada la llegada de 20 millones de dosis para inmunizar a la población ecuatoriana. Informó Mauricio Sánchez. Vamos a contarles que la adquisición de una nueva instrumentación y equipos para fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas son uno de los aspectos positivos que deja el gobierno. A su vez, las autoridades destacaron que la lucha contra el narcotráfico también fue un eje fundamental en materia de seguridad. Las cuentas en materia de seguridad nacional, dice el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, quedan encaminadas en pro de la defensa del territorio, tanto en las fronteras como en el interior del mismo. Explican que a pesar de vivir duros momentos y conmociones sociales durante los últimos 4 años, el gabinete sectorial trabajó para defender la democracia y la institucionalidad del Estado. Hemos tenido en el país varias situaciones, no solamente de crisis, sino estados de excepción, la pandemia, y estos eventos han requerido permanente cooperación de las instituciones, que es lo que ha permitido lograr satisfacción, atención a la sociedad, solucionar los problemas, y sobre todo que el presidente de la República tenga en las instituciones efectivas el cumplimiento de sus misiones. Destacaron los trabajos de inteligencia interinstitucionales en conjunto con la Policía Nacional, que han logrado cifras récords en la incautación de drogas y desarticulación de bandas delictivas. En el actual periodo de gobierno, del 2017 al 2021, se retiraron 429 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La crisis carcelaria es uno de los ejes que fue conflictivo para el gobierno. Desde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, explican que se ha presentado un plan de reestructuración del sistema penitenciario para el próximo gobierno. Conjuntamente con el presidente del organismo técnico, aprobó las políticas para la rehabilitación social. Y en días anteriores, el Servicio Nacional también presentó a la Corte Constitucional el plan
de reestructuración de la rehabilitación social. El ministro Jarrín concluyó diciendo que el ejército quedará más equipado con la adquisición de lanchas de combate, helicópteros, aviones, buques y demás instrumentos para fortalecer las operaciones estratégicas militares, informó Mauricio Sánchez. Y el presidente electo Guillermo Lasso anunció mediante su cuenta de Twitter que el empresario Juan Francisco Núñez será el nuevo gobernador de Manabí, un defensor de la libertad con quien ha trabajado desde el inicio de este proyecto político en el 2009. Confía en que su gestión devolverá la esperanza a los manabitas con una labor inclusiva e intransparente, así refirió Lasso. Ante ello, Núñez agradeció al primer mandatario electo por la confianza y alegó que será un honor tener la oportunidad de servir a Manabí. El futuro gobernador tiene una licencia en marketing por la Universidad San Francisco de Quito, es máster en gobernabilidad y gerencia política por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a contarles ahora que el juez del caso Sobornos, Walter Macías, solicitó al presidente de la Corte Nacional de Justicia el reinicio del proceso de extradición. El exmandatario Rafael Correa, aclarando que la difusión roja del Interpol no es indispensable, se conoce su actual lugar de residencia. El juez Walter Macías, ejecutorio de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, solicitó a la Corte Nacional de Justicia el reinicio del proceso de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado a 8 años de cárcel. El juez agrega que para los efectos de solicitud de extradición no constituye requisito indispensable la difusión roja de la Interpol, pues se conoce que la residencia del exmandatario se encuentra en Bélgica desde junio del 2017. Sin embargo, de acuerdo a la Convención de Extradición suscrita entre Ecuador y Bélgica en mayo de 1887, aprobada y puesta en vigencia por el Congreso un año después, especifica que solo si la Interpol da paso a la solicitud y Correa es detenido, se procederá a la extradición. El juez Macías resolvió además que Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, Pamela Martínez, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri y 9 sentenciados más paguen al Estado ecuatoriano, en el término de 5 días, la cantidad de $778.224.17 por cada uno, sumando un total de $14 millones. También Laura Terán debe depositar en el mismo periodo de tiempo la cantidad de $368.632. De incumplir a la orden, se procederá a la ejecución forzosa, informó Paola Castillo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Agentes metropolitanos fueron parte de un operativo anticachinerías en el centro de Guayaquil. La idea es evitar aglomeraciones para que no se extienda el COVID-19 en esa urbe. Para recuperar el espacio público. El operativo se concentró en el centro de Guayaquil. A lo largo de la calle Manabí y Avenida del Ejército, decenas de agentes metropolitanos del municipio inspeccionaban que todo estuviera en orden. Acá la idea era evitar que los comerciantes informales utilicen el espacio público no autorizado para realizar sus ventas. Este es un operativo de recuperación del espacio público que está destinado a recuperar aquellas veredas y calzadas que han sido tomadas por los vendedores informales, en este caso aquellos llamados cachineros que se pululan en este sector. De ahí que a lo largo de distintas calles del punto también se trataba de socializar un poco, esto para evitar cualquier tipo de problema por parte de personas que comercializaban productos y mercadería en el sector. Nosotros hemos procedido a hacer los retiros temporales de todas aquellas pertenencias de los comerciantes que se encuentran sobre la vereda. Las embarcamos en nuestros vehículos y serán trasladadas hacia las bodegas del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, en donde pueden ser recuperadas. Este tipo de acciones se repetirán constantemente. El fin también es evitar aglomeraciones. Evitando las aglomeraciones, que es el lugar propicio para provocar el contagio y la propagación del coronavirus. Donde hay aglomeraciones, también existe el espacio propicio para fomentar la inseguridad. Informó Julio César Saona. Y el gobernador del Guayas, Luis Chonillo, continúa efectuando operativos de control. Esto junto a los comisarios de la Intendencia de Policía. En las últimas horas se clausuró un bar, una sala de billar que operaban de manera clandestina. La autoridad les cayó de sorpresa. Fue en el centro de Guayaquil donde se encontró un bar que funcionaba fuera del horario permitido y sin ningún tipo de medidas de bioseguridad.
El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, junto a elementos de la Policía Nacional, llegaron al lugar. A todos quienes se encontraban en el interior se les solicitó los documentos personales y el lugar fue clausurado. El dueño del establecimiento no poseía el permiso anual de funcionamiento y también es una persona reincidente, el cual ya ha sido clausurado anteriormente. En tanto, en la ciudadela Marta de Roldós, en el norte de la ciudad, se atendió una denuncia ciudadana y se efectuó la clausura de un billar clandestino que incumplía con las disposiciones del estado de excepción. Aquí se encontraron a las personas jugando y bebiendo como si nada. Se encontraban alrededor de 20 personas sin ningún tipo de medidas de bioseguridad, encontrándose también con juegos de azar y asimismo el establecimiento era dentro de un domicilio. Operativos como estos, asegura el gobernador del Guayas, seguirán efectuándose junto a la Intendencia de Policía a fin de seguir controlando las disposiciones emitidas por el COE. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y la Agencia Metropolitana de Control clausuró una clínica clandestina que atendía a personas con adicciones. Este lugar no contaba con los permisos respectivos. No guardaba tampoco ninguna medida de bioseguridad. Establecimientos que hacen mal uso de su LUAE ponen en riesgo la salud de todos. Es por esto que estamos poniendo nuestro sello de clausura en cada uno de los ingresos para evitar que personas que no tengan medidas de bioseguridad y que atenten contra la vida de los quiteños paren estas actividades y puedan tener la sanción respectiva. Con esta clínica nos dimos por medio del internet. Nos dijeron que con $300 se le ingresaba, más $200 porque eran para hacerles pruebas de exámenes, pruebas de COVID. Un día le fuimos a verle a mi hermano y nos encontramos con la sorpresa que esa clínica ya no existía. Lamentable. Familiares exigen justicia tras cumplirse un año de la muerte del joven Leonardo Mena, de 25 años, quien habría sido lanzado desde la ventana de su departamento, ubicado en la ciudadela La Garzota, en Guayaquil. Sus padres se encuentran consternados al conocer que el único detenido ya fue liberado de culpa. Fue el 19 de mayo del 2020 cuando el cuerpo de Leonardo Mena, joven de 25 años y estudiante de medicina, fue encontrado en la parte baja de este condominio. En su departamento estaban dos compañeros de universidad, quienes fueron retenidos bajo sospechas de que ellos lo lanzaron por la ventana de su departamento. Y ellos, los dos, fueron retenidos con todos los elementos, con todas las botellas rotas, vidrios rotos. Tras la audiencia de formulación de cargos, uno de sus compañeros quedó bajo prisión preventiva y al otro involucrado le dieron medidas sustitutivas con prohibición de salida del país. Sin embargo, un año después de este suceso lamentable, nadie sabe dónde se encuentra la persona que quedó en libertad y al único que permanecía detenido no lo encontraron culpable. Uno de los defensores de esto ya ha dicho que era suicidio. Y nadie se va a suicidar primero golpeándose, ni amarrándose, ni torturándose, ¿no es cierto? Acudimos hasta la fiscal Margarita Neira, quien lleva el caso. Ella asegura estar convencida de que Leonardo primero fue sometido a varios golpes en su cuerpo y que después lo lanzaron a través de la ventana. Pero deja en claro que no existen pruebas que comprometan en forma directa al único detenido. No se pudo determinar que el señor que está detenido es la persona quien lo expulsó desde el interior de su departamento hacia afuera. La funcionaria señala que al revisar conversaciones entre la víctima y el acusado, se descubrió que siempre hubo una amistad muy estrecha entre ambos y que no se aprecia discusiones ni peleas. Por ello, apunta a que el responsable verdadero sea la persona que originalmente recibió medidas sustitutivas y que hoy es prófugo de la justicia. Inmediatamente también se solicitó y se ofició para la localización y captura del señor desde el año pasado y desde ese entonces él estaba en calidad de prófugo. Sus padres solo anhelan que la justicia brille en este caso, que quien sea responsable directo pague y con ello su hijo reciba el descanso eterno para su alma. No puedo escuchar su sonrisa, no puedo escuchar su voz. No lo pude abrazar para su cumpleaños. Es lo más horrible de este mundo. Informó José Morales.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos y presten mucha atención porque el abandono de mascotas se incrementó en 90% en la ciudad de Quito desde inicios de la pandemia. Autoridades y animalistas ven con preocupación esta cifra que no ha podido ser controlada. En la siguiente nota le contamos los detalles de esta desgarradora problemática social. Un día tuvieron un hogar, un nombre, una familia que prometió cuidarlos y quererlos hasta el fin de los tiempos. Y de pronto, en un repentino fin del mundo, todo se desvaneció. Estas mascotas quedaron solas, sufriendo la indiferencia y la crueldad de las calles. La perrita avanzó a dar a luz a sus 5 perritos, a cogerlos y verles ensangrentada. La perrita estaba ya sin conciencia, o sea, en las últimas. Los dueños nos vinieron a pedir la perrita porque eran de ellos, pero lo que a mí me supieron decir es que no era dejarla a la perrita muerta ahí, que no les importaba. Lo único que querían eran los perritos para poderlos vender. Entonces, que una persona te diga eso. En Quito, desde el inicio de la pandemia, el abandono de mascotas creció en un 90%. Esto implica que cada día 10 perros son desechados, cual si fueran objetos. Existen 100.000 animales de compañía que nacen, crecen, viven y mueren en calle, o animales que son considerados abandonados. Valeria Saúda emprendió en un proyecto de asistencia a animales en condición de calle. Ella afirma que desde el inicio de las restricciones por el COVID-19 ha tenido que incrementar esfuerzos para acoger a nuevos huéspedes. Hemos recibido llamadas, ya le digo, unas 20 diarias. La mayoría de refugios privados están saturados de perros. Expertos en fauna urbana sostienen que las causas del abandono son fundamentalmente económicas. Sin embargo, están seguros que las carencias no justifican el maltrato animal. Porque no hay ingreso económico de las familias que tenían a los perritos, porque, vean, no los abandonan no solo a los mestizos, sino a los de raza, o sea, a todos los perritos corren la misma suerte. A decir de Valeria y Lucía, la indiferencia es un pecado, porque no se puede ocultar aquellos rostros de dolor ni esas patitas lastimadas de tanto caminar hacia ningún lado. En Quito informó Álvaro Terán. Al retornar vamos a contarles que la Federación Ecuatoriana de Fútbol inicia vacunación en los clubes de la primera categoría. Esto y más, en un momento son las 7:23 minutos. Es tiempo de contarles que la Federación Ecuatoriana de Fútbol inició la vacunación en los clubes de la primera categoría. Este proceso durará hasta el día viernes 21 de mayo. Los clubes afiliados a la Federación Ecuatoriana de Fútbol iniciaron este miércoles el proceso de vacunación a sus jugadores del primer plantel, tanto en Quito como en Guayaquil. Los planteles masculinos y femeninos del Deportivo Cuenca y Guayaquil City fueron los primeros en recibir las dosis, así como también las escuadras ambateñas de Técnico Universitario y Macará también recibieron la vacuna, gracias a las 3.520 donadas por la farmacéutica Sinovac y el gobierno chino, que servirán para inmunizar a jugadores, entrenadores, asistentes técnicos y árbitros de la primera división y los que participen tanto en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Copa América. Tyron Flores, director de la Comisión Médica de la FED, encabezó el proceso de vacunación en un trabajo conjunto con el personal del Ministerio de Salud Pública y médicos de los clubes citados, tanto en la Casa de la Selección en Quito y el edificio de la Ecuafútbol en Guayaquil. La segunda dosis se la aplicará luego de 28 días, informó José Borbor. Y en otro tema, cerca de 30.000 personas han sido inoculadas en el punto de vacunación de la Universidad de las Fuerzas Armadas, donde de manera coordinada apoyan el proceso el Ministerio de Salud, uniformados y miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana. Datos de la Universidad de las Fuerzas Armadas, conocida como ESPE, señalan que en este punto de inoculación, en promedio vacunan por día entre 1.000 a 1.500 personas. Adultos mayores a los 65 años, personas con discapacidad y personal considerado de primera línea son agendados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, en muchas ocasiones hay cabida para aquellos que pertenecen a la fase 1, pero no están en listas. Se coordina con el Ministerio de Salud Pública para que llamen a las listas de pacientes que tienen los centros de salud de la
de las áreas para poder completar el volumen de vacunas diarios. El proceso de vacunación que lleva a cabo la ESPE incluye un servicio de asistencia para personas cuyas condiciones físicas o económicas no les permiten llegar por sus propios medios. Sobre todo estamos aplicando a personas de la tercera edad que viven en sectores sumamente vulnerables, en zonas rurales y que no pueden movilizarse. Y de esa manera nosotros movilizamos nuestras unidades hacia el punto y aquí hacemos el proceso de vacunación. Las marcas de las vacunas que llegan están sujetas a la disponibilidad gubernamental. Hasta el momento, ningún vacunado ha presentado reacciones a las dosis. El ser humano que recibe la vacuna puede compartir más momentos felices con su familia. Esa es la opción. La asistencia incluye el control de los signos vitales y, de ser el caso, un seguimiento para comprobar que la persona es apta para ser vacunada. Hay algunos que se descompensan, sus signos vitales se alteran, es decir, la presión alta, la glucosa alta, y entonces se les valora y están altísimos. Se les pregunta qué les pasa y están emocionados, estresados, con la incertidumbre de qué pasará, y nos toca llevarles nuevamente a la sala de descanso, de recuperación. Es importante recordar que la ESPE atiende a las personas que son remitidas por el Ministerio de Salud, por lo cual es necesario al llegar presentar la confirmación de la cita. Informó Sofía Vintimilla. 7:31 de la mañana, 8 grados de esta hora en la ciudad de Quito. Vamos a otros temas. Las continuas lluvias que se registran en el interior selvático de Pastaza provocaron el desbordamiento de 3 ríos ubicados en los extremos orientales, en la frontera con el Perú y nororiental de la provincia, dejando como saldo pérdidas de decenas de hectáreas de cultivos que utilizan los habitantes de la selva para su alimentación. Le contamos. Y las consecuencias de la temporada invernal no tardan en incrementarse en Pastaza. 3 ríos que se suman al Conambo, que creció el fin de semana, incrementaron sus caudales. Sus aguas se salieron de sus cauces e inundaron comunidades ribereñas que son habitadas por nativos de la selva. En la cuenca del río Pindoyacu son 5 poblados los afectados con la pérdida de sus cultivos tradicionales. Tenemos 5 comunidades afectadas, alrededor de unas 30 familias que han sido afectadas. Chacras afectadas y también animales, menores especies que domésticos de la misma socio. La comunidad guaraní de Bameno, en el nororiente de la provincia, límite con Orellana, fue afectada por el desbordamiento del río Cononaco. Igual fueron sus cultivos los que se perdieron por el anegamiento. Con la mayoría de las familias mantienen sus chacras en los filos de los ríos, es por esto que al desbordarse los ríos tenemos afectaciones en los cultivos, que es su medio de alimentación. El otro río que creció fue el Curaray y 7 poblaciones de su cuenca baja sufrieron los estragos en sus plantaciones que tienen en sus riberas. No tenemos el reporte de personas heridas, fallecidas o desaparecidas a causa del desbordamiento de los ríos. Ahora se programa el envío de ayuda humanitaria para las familias afectadas, que consiste en kits de alimentos. Informó Edwin Fernández. Y en el sur de Quito, un motociclista resultó herido producto de un accidente de tránsito. Los moradores culpan del suceso a la falta de arreglo de los semáforos de la zona, que presentan problemas desde hace algunos meses. Si bien usted puede ver estos semáforos, lo que sí no logrará divisar serán las luces de los mismos. No crea que se ha vuelto daltónico. La razón es que estas señales de tránsito no funcionan. Nosotros desde el municipio hemos pedido ya como 4 meses este semáforo no vale, es una vía de gran tránsito. 4 meses que uno y otro vehículo se ha salvado de chocar. Sin embargo, dice el conocimiento popular que todo es cuestión de tiempo. Los accidentes no es la primera vez, es la segunda vez. Es porque obviamente no hay una señal que diga la preferencial o transversal y estamos sin el semáforo ya por varios meses. Y se repite nuevamente el descuido de varios meses de no arreglar este semáforo. Porque producto de esta irresponsabilidad, aduce la gente, sucedió un accidente entre una motocicleta y un automóvil. Según las versiones de cada conductor, informan que la motocicleta imprevistamente le impactó y el conductor de la motocicleta informa que el ciudadano del vehículo se viró bruscamente. Como haya sido, al final de cuentas las cosas materiales se recuperan. Pero, ¿y la salud? Observe usted mismo la situación del motociclista. La comunidad espera que mediante este reportaje las autoridades tomen conciencia y arreglen la señalética de las calles Manglar Alto y Balsar, al sur de Quito,
ya que después del accidente parece que todo vuelve a la normalidad, mientras existe una problemática que está latente. Informó Javier Rosero. En el noticiero de la comunidad ahí hablaremos de esto, pero 4 meses de autoridades para esto. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha implementado campañas preventivas y capacitaciones gratuitas, esto con el fin de reducir las cifras de siniestros y muertes, sobre todo en vías del distrito metropolitano. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha realizado un estudio en colaboración con entidades internacionales. Esto en pro de la seguridad vial, para mejorar y reducir los niveles de siniestro en la capital, y así evitar más muertes en las vías. Factores como la velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito y conducir en estado etílico son las principales causas de muerte y accidentes de tránsito. Pero, ¿qué hacer para reducir estas cifras? Tener la conciencia y tener la educación para saber cuáles son las actitudes que nosotros debemos tener. Este tipo de acciones preventivas, campañas preventivas, lo que intenta es reducir este siniestro de tránsito creando conciencia en la ciudadanía. La conducción con la cotidianidad se vuelve mecánica. Por ello, las autoridades han implementado operativos de control, campañas preventivas en varios puntos de la ciudad, además de capacitaciones gratuitas con diferentes temas de interés público, con el fin de conocer los derechos, deberes y responsabilidades que tienen los ciudadanos que hacen uso de las vías. El conducir a exceso de velocidad crea un alto riesgo en sufrir un siniestro y un siniestro mortal, letal. Alrededor de 1.900 agentes y fiscalizadores monitorean el tránsito en diferentes horarios con el fin de tomar acciones preventivas en este tema, que por años ha cobrado la vida de miles de personas. No excedamos los límites de velocidad. El que nuestro carro esté en perfectas condiciones nos asegura de que se reduzcan siniestros de tránsito. Es muy importante ser conscientes del respeto de las señales de tránsito. El propósito de mejorar la movilidad y planificar cada viaje es el compromiso no solo de autoridades, sino de los conductores para convivir de manera positiva entre los colectivos. Con la realización de María Belén Lema, informó Ismenia Solórzano. Y en lo internacional, autoridades palestinas instan al Tribunal Penal Internacional a investigar a Israel por cometer crímenes de guerra. El conflicto deja hasta la fecha 227 muertes. Enseguida regresamos. Otros temas, amigos. En Durán detienen a 2 sujetos que portaban armas con 9 municiones y que, según la policía, estaban por cometer un delito. Uno de ellos es un menor, ya que estuvo aislado en un centro para adolescentes infractores por tenencia de sustancias estupefacientes. Veamos. Deambulaban por las calles de la Ciudadela Vida Nueva 2000 en Durán cuando un operativo policial los encontró en algo. Una actitud sospechosa, los cuales al ver la presencia policial trataron de evadir, siendo alcanzados y neutralizados. Al momento realizamos un registro a los sujetos, los cuales se les encontró 2 armas de fuego calibre 38 con 9 municiones y un celular. No tienen domicilio acá, dijeron que venían de Guayaquil. Las evidencias, según la policía, permiten concluir que al menos... Se presume que los ciudadanos iban a tratar de realizar algún acto ilícito, alguna tentativa contra algún ciudadano del sector, por las armas de fuego y ya que se encontraban con munición sin percutir. Pero ellos dijeron que solo las iban a vender. El COEP sanciona la tenencia ilegal de armas con 1 y hasta 3 años de prisión. El mayor tiene 20 años y el otro, adolescente. Ninguno se estrenaba en estos impulsos, por lo ajeno. El cual tiene un antecedente anterior por asociación ilícita. El otro es menor de edad, con 16 años. Hace 15 días también en la ciudad de Guayaquil habían procedido a su detención por tener sustancias sujetas a fiscalización. En las próximas horas iban a ser trasladados a la unidad de flagrancia para enfrentar una diligencia judicial por cuerdas separadas. Informó Jorge Escobar. 9 personas fueron detenidas allí en Manabí por tráfico interno de sustancias sujetas a fiscalización, llámese drogas. Entre ellos 2 policías de servicio activo. Los involucrados tendrían nexos con la banda de los choneros. La madrugada de este martes 18 de mayo, tras varios allanamientos en la provincia de Manabí, la Policía Nacional desarticuló una organización delictiva que se dedicaba al tráfico interno de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia ilegal de armas de fuego y lavado de activos. Se tiene información que esta organización tendría nexos
con la organización delictual llamado Los Choneros. Fueron 3 meses de investigación. Son 9 los involucrados, entre ellos una mujer, 2 personas que habrían participado desde la cárcel, incluso 2 policías en servicio activo quienes formaban parte del eje investigativo y preventivo. Ellos habrían estado brindando información reservada a la organización delictiva. Dentro de los indicios tenemos un arma de fuego, 20 terminales móviles, una radio handy, 2 computadoras, 27 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, 2 vehículos, una motocicleta y una caja fuerte. Los trabajos forman parte de una operación policial desarrollada en la provincia de Manabí, en respuesta al incremento delictivo en esa localidad. Mientras tanto, en horas de la noche, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos por este caso, donde los aprehendidos fueron acusados por el delito de tráfico interno de estupefacientes, que implicaría una pena privativa de libertad de 16 a 19 años. 2 señores policías van a la ciudad de Quito y los otros 2 están ya detenidos porque uno está en Guayaquil y otro está aquí en el Rodeo. Sí, quedó libre una señora y otro señor, está con medidas alternativas que tienen que presentarse y no poder salir del país. En el caso de mi defendido es inocente, vamos a ratificar en el interín de esta etapa procesal que él es inocente. Informó Celeste Dueñas. Y 2 ciudadanos colombianos fueron asesinados en un paso informal, aparentemente por disputa de territorios en el tráfico de migrantes. Los causantes del homicidio habrían huido a nuestro país. 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana transitaban por una de las trochas con dirección a Ecuador cuando fueron atacados presuntamente por 3 individuos venezolanos. Después de un cruce de balas, una de las personas murió al instante, mientras que su acompañante falleció en una casa de salud de la ciudad de Ipiales. Se investiga qué relación tenían entre ellos y por qué se suscitó el hecho violento que dejó 2 víctimas mortales. Este suceso está siendo investigado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía General de la Nación para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjeron los hechos. De acuerdo a las primeras investigaciones, se determinaría que los colombianos iban a cometer un asalto y fueron persuadidos con armas letales por parte de los venezolanos. Sin embargo, todo al momento es materia de investigación. Todo eso está relacionado realmente a las investigaciones que realiza el CTI, por lo tanto vamos a esperar qué más puede determinar estas investigaciones. De acuerdo a las versiones de quienes presenciaron el hecho, los 3 extranjeros habrían huido hasta este país. Sin embargo, el comandante de policía de la provincia del Carchi afirmó que lamentablemente no existe una comunicación directa con sus similares de Ipiales, lo que no permite que haya coordinación para neutralizar este tipo de delitos. Si pasa alguna situación en el otro lado, nuestros padres no nos alertan a nosotros, o sea, no nos llaman, no nos dicen, vea, estamos en esta situación, venga para acá o colaboremos. Los controles por parte de los uniformados en los sectores fronterizos se han incrementado más debido al paso de los migrantes. De acuerdo al análisis policial, este tipo de hechos se dan en el lado colombiano. Serían por la supuesta disputa de territorio por el tráfico de personas. No se han presentado actos de violencia en nuestro territorio, es lo que estamos nosotros justamente impidiendo que pase eso. Con imágenes de José Cedeño desde Ipiales, Nariño, informa Miriam Enríquez.